ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber como con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y en Mateo 13, 37, es muy parecida a la palabra. Mateo 13, 37 dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Y antes de pasar a Romanos, saben que cuando a mí el Señor me dio esta palabra, yo decía: Señor, qué fuerte que es. Pero qué bueno el saber de que hoy día más que nunca vemos, desde hace ya unos años atrás, yo creo que ya desde el 2000 se viene acentuando, de que todos van predisponiendo cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo va a pasar esto, cuándo va a pasar aquello. Y empezamos 2000, 2011, 2012, 2020 y tanto, 2000, y seguimos con esa etapa y atemorizando y asustando y muchas cosas. Y saben que a mí, por ejemplo, me tocó en el 2000 que yo estaba justo embarazada y de meses cuando se iba a anunciar ese año. Y yo decía: qué terrible que es si este fuera real el fin del mundo. Y cuando el Señor tocó, tuve mucho tiempo en esos meses porque estaba en la cama, tocó a mi vida un día con esta palabra, a mí me dio tanta paz, porque por dos motivos. Primero,
por saber que solamente Dios Padre sabe el día en que todo va a terminar. Pero aún no solo eso, el día en que Él a cada uno nos va a llevar. Si nosotros somos diligentes, si nosotros estamos prestando atención a su palabra y guardamos en nuestros corazones. Nadie nos va a poder arrebatar, como predicó muchas veces el pastor, que si nosotros estamos en la voluntad de Dios, aunque vengan momentos difíciles y aunque el enemigo nos quiera arrebatar, no lo va a poder hacer porque tenemos un tiempo exacto en Dios y un propósito exacto en Dios. Y si estamos en su voluntad, Él se va a hacer cargo de que nosotros lo cumplamos. Y ahí yo sentí la otra carga, la responsabilidad de realmente hacer lo bueno. Y saben que a mí me tocó mucho porque después de eso yo tuve una visión y yo me encontraba, y les voy a mostrar, iba a traer una tela, pero Juan, vos que sos un poco más alto que yo, pues yo estoy muy arropada hoy. Vamos a hacer una cosa para que vean. Vamos, Juan, junta tus pies, no los podés mover. Pone tus manos atrás en las alas. Levanta tu cabeza, cerrá tu boca y no la podés abrir. Abrí bien los ojos, bien atento. Amén. Yo me encontraba delante del Señor, parada. Tenía cintas en mis manos, en mis pies y una venda blanca en mi boca. Y ese día Él sacó un papel y empezó a decirme las obras que yo había hecho en la tierra. Y saben que yo tenía, y me cuesta porque cada tanto lo tengo que pelear, un defecto terrible. ¿Saben cuál es? El de querer siempre justificar mis actos, tanto los buenos como los malos. Si hay algo que he hecho mal, siempre yo tenía un por qué lo había hecho. O sea, no era tan malo, lo que pasa que yo, y cuando yo le quería decir, no podés abrir la boca, decime algo. Y él me estaba diciendo, mira, y yo le quería decir, lo que pasa que no fue así, no podía hablar más. Ahí le tocaba a él. Entonces yo quería mover mis manos, pero las cintas que eran suaves, cuando yo quise mover mis manos se apretaron. Entonces dije, me voy a acercar a él para decirle con mis pies, y las cintas se empezaron a apretar. Y ahí mi corazón parecía que se iba poniendo cada vez más duro, pero no duro del Señor, de que dolía. Por eso yo siempre digo, el corazón duele, aunque los médicos dicen que no duele. Lo que yo sentí ese día fue terrible. ¿Saben por qué? Porque después que estuvo así, Él cortó las cintas, cortó la cinta de los pies y quitó la venda de mi boca y me dijo, hoy contás con tiempo a favor, aprovechalo, es tuyo. Amén, gloria a Dios. Y yo dije, wow, Señor, qué fuerte, pero ¿cómo no amarte si después de lo que me estás diciendo que hoy es mi tiempo acá en la tierra? Hoy es mi tiempo de hincar rodilla y clamarle al Señor por mi vida y decirle, Señor, aquí yo estoy. Señor, te pido perdón porque yo he hecho esto, aquello. Señor, hoy es el tiempo que yo tengo. Ese día va a llegar. Cada uno sabe en qué momento nos va a llegar. Pero dice una cosa, miren, yo digo, Señor, cómo aún la palabra que puede llegar a ser más fuerte, tú la pones en tu palabra con amor y para que ninguno realmente nos perdamos. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Así Él está hoy día. Cada vez que hacemos algo malo, cada vez que nos equivocamos, cada vez Él está diciendo, no, Padre, uno más. Y el Espíritu Santo empieza a tocar para que nosotros nos demos cuenta de que eso nos está alejando de Él. Yo digo, Señor, realmente, ¿cuánto nos amas? De que buscas la manera, de la forma que sea, para que cambiemos y que para que cada día te busquemos más. Dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Te das cuenta que hoy contamos con tiempo a favor y que aquel que nos va a juzgar en el día postrero, porque va a llegar ese día y es el único que lo va a poder hacer, hoy está intercediendo? Hoy Él, en todo momento, a cada instante de nuestra vida, está intercediendo a nuestro favor. Siempre. Él está buscando la forma de que ninguno nos perdamos, ni que perdamos las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Y Él te va a corregir, te va a exhortar, te va a buscar, pero no porque es un Dios malo, porque es un Dios justo y fiel, y te ama tanto que no quiere que te pierdas. Y si Él te va a tener que estirar la oreja, prefiere ser Él el que te estire la oreja y no que Satanás te la arranque. Eso yo aprendí. Cuesta, pero yo dije, Señor, cuando hay etapas que Él nos tiene que disciplinar y cada tanto es como que nos relajamos y Él sabe que en ese relaje que nos ponemos muy cómodos, el enemigo empieza a seducir. Siempre, el enemigo seduce todo el tiempo, porque la meta de él es robarte la comunión con Dios, el alejarte cada día un poquito más. Entonces empezamos a excusarnos, empezamos a justificarnos y cuando nos queremos dar cuenta, nos cuesta volver a ese primer amor con el Señor, que nunca se tiene que apagar. Tenemos que clamarle al Señor, como sea, con todo nuestro ser, Señor, que yo permanezca toda mi vida en tu primer amor, que no se apague. Y si se apagó, si se disipó, si el enemigo usó excusas, las que sea, y aunque yo diga, pero mis ojos eso están viendo, decirle, Señor, yo sé que en esta mañana tú me has traído para llenarme de tu presencia, para decirme que el único que a mí me puede juzgar eres tú y que en este tiempo yo estoy corriendo con ventaja porque tú estás todos los días moviendo todo el universo por mi rescate, por mi salvación, por mi comunión contigo. Y que el único que después, cuando llegue ese día, porque ese día a todos nos va a llegar, no es que algunos dicen, sea donde sea que vayamos, nos va a llegar. Y en ese día nos vamos a poder decirle, no Señor, lo que pasa, que lo querían matar a mi hijo. No, lo que pasa, que yo pensé de tal forma. Lo que pasa, no hay más lo que pasa. O fue de tal forma. No hay más, porque ese día es Él el que va a hablar. Mientras tanto, está intercediendo. Hermanos, cuando Él me dio esta palabra, yo dije, Señor, ¿cuánto nos amás? ¿Cuánto nos estás buscando? De que aún nos estás diciendo, hijo mío, tú corres con ventaja en este tiempo. Son tiempos especiales en que yo te estoy hablando, te estoy limpiando, te estoy mimando. Y si te tengo que estirar la oreja, te la voy a estirar. Pero no voy a dejar que Satanás te lastime, no voy a dejar que Satanás te robe, no voy a dejar que Satanás te corte la oreja. No lo voy a dejar, porque prefiero yo ser el que te está diciendo que te amo y que necesito que corrijas esto, porque te estás perdiendo las bendiciones que yo tengo.
Y yo quiero bendecirte acá y quiero bendecirte después en mi presencia. Entonces yo dije, gracias Señor por la palabra que me has dado, porque a la primera que le dio fue a mí, y a la primera que exhortó fue a mí. Y le dije, Señor, qué fácil que es caer en la comodidad de sentirte, de tenerte, de estar relajado en tu presencia. Qué fácil que es el perder de vista de dónde realmente nos sacaste y los días de angustia que vivíamos y de tristeza y de desánimo y de no saber qué iba a ser nuestro día de mañana. Hoy sabemos que nos acostamos y tenemos seguro nuestras vidas, nuestra familia, que vemos que ellos están descansando y decimos gracias Dios por tu fidelidad. Pero nos acostumbramos a eso, de saber de que oramos y aunque nosotros no podamos, a la distancia le está guardando y cuidando. Sabemos de que todo en sus manos, no tenemos mejor abogado que Él, aunque digan lo que digan. Hoy día más que nunca se comprueba la palabra de Dios, que la justicia hace a su manera justicia y lo que parecía que era de una forma se transforma. Por ejemplo, un caso que por ahí choca que uno lo diga, pero a mí me decían en estos días que la hiena iba a quedar preso, que pasó esto y lo otro, y yo dije, no va a ser así, no va a ser así. Y me miraron y me dijeron, no, por esto. Y yo le miré nomás y dije, lastimosamente yo entiendo lo que me están diciendo, pero no va a ser así. Y cuando yo escuché que podía quedar en libertad con plata, yo dije, me decían, es mucho. Y pasó. Ya estamos ahí, que sí, que no, pero estamos. Y así cuántas cosas que hemos escuchado, que te dicen de una forma que no es y que después es. Todos los días. Prendemos la radio, ponemos el televisor, donde sea, las noticias que te enteres. Lo que antes era negro hoy es blanco, lo que antes era turquesa hoy es rosado. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo escucho todas esas cosas, yo me enamoro más de mi Señor. ¿Saben por qué? Porque Él dice blanco y es blanco por la eternidad. Él dice esto es así y Él sigue siendo fiel y verdadero y Él no cambia. Y Él me dice en el manual de vida que nos ha dejado a cada uno, si tú haces mi palabra, si tú sigues mis mandamientos, te va a ir bien. Yo guardaré tu vida, tu descendencia, obraré a millares, bendición, y empiezan las promesas de Él y no cambia. Es ayer, hoy y por los siglos. Y yo dije, qué mejor y cuán seguro que estamos cada uno, porque sabemos que las Biblias que tenemos, unas son más gordas, brillosas, ahora vienen con rosado, otras negras, otras con flores, otras, pero el contenido es Cristo, es Dios y no cambia de parecer. La letra más grande, más chica, la Biblia no cambia y no va a cambiar. Cristo no va a cambiar. Hoy está intercediendo por sus hijos. Así que el mundo te puede decir que está al revés, te puede decir que eres loco, te puede decir, pero ¿sabes qué? Porque no entiende y no ve y necesita que nos levantemos a guerrear, a interceder, porque la creación gime, pero ellos también, porque si Cristo no llega a visitarles, están condenados y no hay libertad. Llegará ese día y no va a haber oportunidad. Y en este tiempo estamos a favor. Y saben, mis hermanos, que uno escucha de decir, yo quiero eso que tienen, yo quiero ser feliz como es aquel, yo quiero que aún en las pruebas, porque te veo que estás pasando pruebas, tú estás en paz. Tienes algo que yo no lo podría tener. Duermes de noche, yo ni con pastilla duermo, te dicen. Y vos decís, aún en medio de la prueba, yo sé que mi vida la tiene Cristo y que Él pone y Él quita. Y si yo estoy orando y clamándole a Él, aún lo adverso, Él está viendo y es Él el que va a modificar y va a interceder, porque yo permanezco fiel
Y encima, ¿saben una cosa? El saber de que uno permanece fiel no por uno mismo, sino porque Él te ayuda, te da más tranquilidad de saber de que aún tú le pides, ayúdame a orar, ayúdame a buscarte más, ayúdame a que no me aparte de tu camino, ayúdame a crecer en ti, ayúdame aún en eso, porque Él diría, no, esforzate vos, suficiente es lo que estoy haciendo. No, le clamamos. ¿Y qué dice Él? Que todo lo que le pedimos nos dará conforme se dan cuenta lo grande que Él es. Que aún en esto, si le decimos, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a leer más tu palabra. Suena ilógico, te dirían, pero escúchame, ¿cómo te va a ayudar hasta en eso? Y Él te dice, yo te ayudo. Te das cuenta que no estás solo y estás con el mejor. El único que no cambia, no muda de parecer y te está diciendo, estás corriendo con ventaja y estás corriendo con tiempo extra, aprovechalo. Y encima te está diciendo, pedime y yo te voy a ayudar a que tú lo aproveches. Cómo no enamorarnos cada día más de Él y cómo no darle gracias por ese día que a cada uno nos reveló su nombre y nos buscó y nos sacó de la situación en que estábamos. Y yo cada tanto le tengo que decir, Señor, haceme acordar, haceme sentir lo que sentía. Porque es fácil acostumbrarse a estar en la presencia de Él. Y sin querer empezamos a quejarnos, bajamos la mirada aunque digamos que no, y empezamos a que todos los privilegios que tenemos en Él, a todas las bendiciones que tenemos en Él, se vuelven una rutina. Y no se tienen que volver en una rutina. Tenemos que volvernos cada vez más apasionados en Él. Y si Él nos tiene que volver a hacer sentir de dónde nos sacó, para que no nos perdamos, que lo haga. Que lo haga, porque si nos tiene que pegar la sacudida, que sea Él. Yo le dije, la verdad, Señor, nunca lo vi de esa manera. Pero si es así, porque cuando decían que al que ama disciplina, yo decía, qué fuerte que suena que porque me ama Él me disciplina. Pero Él no quiere que yo me pierda, porque sabe que allí voy a sufrir eternamente y ya más nada va a cambiar. Pastor. 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. 1, no perder la visión de eternidad. Este no es tu vida. Aquí no vas a pasar el resto de tu existencia. Lo vas a pasar junto con el Señor en el cielo. Un día vamos a partir. El día que nosotros perdemos la visión y el pensamiento de la eternidad, por eso la pastora leía que un día vendrán 2, estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Aquel que es capaz, el único, de juzgar a los vivos y a los muertos va a venir por segunda vez. Pero el problema es cuando perdemos esa realidad. Cuando, aún conociendo la palabra, no entendemos de que por algo que hicimos acá y no nos arrepentimos, perdemos toda la eternidad. Entonces eso nos alienta a que nosotros sigamos haciendo lo bueno, y lo bueno es lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo interpreto. Lo segundo es que Satanás ha establecido en la tierra la relatividad. La relatividad quiere decir cuando yo digo, pero si yo hice todo esto bien, solo esto hizo mal. Ustedes saben en el trabajo de que el concepto te dejan pasar una porque hiciste todo el resto bien. Pero con Dios no es así. Dice la palabra del Señor en capítulo de capítulo 3, dice, escuche, versículo 16 dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no amonestes ni le hables para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá en su maldad. Y dice el 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.
si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, y habrá hecho que no vendrán, y sus justicias que habría hecho no vendrían a memoria. ¿Sabe lo que está diciendo? Con Dios no existe la relatividad. Yo pude haber hecho muchas cosas y puedo estar haciendo muchas cosas bien, pero la cosa que yo estoy haciendo mal es la que me está condenando. Él dice, no importa todo lo bueno que hiciste y que estés haciendo, si estás en pecado, si estás practicando el pecado, de nada te vale el resto. No hay en el Señor relativo. Y Satanás puso ese relativo para el tercer punto, justificarme. ¿Qué decimos cuando nos echan del trabajo porque una vez erramos? Después de todo lo que yo di, después y traes todo el memorándum delante de él y le decís, mira, yo hice esto, y por esto me echas. Eso es justificarse. Estamos acostumbrados a justificarnos. Entonces cuando hacemos algo mal decimos, bueno, pero yo hice esto, bueno, pero esto está mal. Y si yo no reconozco que hice mal, yo practico el pecado, porque no me arrepiento, porque estoy utilizando todo lo que hice de bueno para justificar lo malo y seguir practicando lo malo. Dice la palabra de Dios en Gálatas, y con esto termino, pero que quede claro en nuestras vidas, que el Señor hoy tenemos, decía la pastora, un tiempo a favor. Quiere decir, ese tiempo a favor de decir, Señor, gracias por mostrarme lo que está mal en mi vida, yo hoy me arrepiento de esto, no importa lo bueno que haya hecho, pero esto invalida mi comunión contigo si yo lo sigo practicando. Dice la palabra, el justo cuando se aparte de su camino, no le será contado en memoria todo lo que hizo bueno, porque el alma que pecare morirá. Cuando habla de pecar, habla de practicar el pecado. Dice la palabra en capítulo de Gálatas, capítulo 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les dije, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Mi pregunta es, ¿queremos heredar, ser herederos reales de Dios? Entonces dice, una, que yo esté practicando, y sabe que yo puedo haber dejado de hacerlo, pero no reconozco. No le digo al Señor, Señor, la verdad, mal hice esto está mal, no importa lo bueno que yo haya hecho antes, yo me arrepiento en el nombre de Jesús y me aparto de esto y reconozco, pero no nos reconocemos, decimos, bueno, pero esto, y no lo hacemos físicamente, no mentimos, no hacemos, pero en nuestra mente tampoco reconocemos a Dios. Cuando le decimos, bueno, Señor, pero vos también sos muy quisquilloso, hice todo bueno y esto solo está mal. Yo sigo practicando el pecado porque no reconozco la santidad de mi Señor. Hermanos, es tiempo de reconocer. No importa si estás haciendo todo bien, una que hiciste mal, si no reconocemos, estamos muertos. Como así también, todo hicimos mal y hoy yo me arrepiento, hoy yo soy salvo. Dios es un Dios actual. Tendrá en memoria todo lo bueno que hacemos, pero todo eso se invalida el día que practicamos el pecado. Amén. Y hoy tenemos el tiempo para decir, Señor, tengo tu palabra, tengo tu revelación, tengo el conocimiento de saber que un día vas a venir. No sé cuándo será, pero sé que vienes. Ese día estaré contigo si sigo tu palabra y yo quiero hacerlo. Amén. Hay muchas sutilezas que Satanás utiliza para que nosotros nos perdamos. Entonces no hay excusas, no hay justificación. Él es el único que te puede justificar. Cuando yo me arrepiento y tomo la cruz de Cristo y la sangre de Cristo
que es el precio por el cual fueron perdonados mis pecados. Pero mientras yo no reconozca mi pecado, por más que físicamente me haya alejado de él y me siga justificando, yo sigo practicando ese pecado. Y ese pecado está haciendo que todo lo que Dios ha establecido para mí se pierda. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre y Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Y en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en el día de hoy por tu palabra, que si bien es una palabra de corrección,